Un nuevo conflicto amenaza con estallar en América del Sur. Tras años de aislamiento, sanciones y declive económico, parece que a Estados Unidos se le ha acabado la paciencia con Venezuela. Y es que las organizaciones criminales venezolanas, con la ayuda del gobierno, son claves para las rutas del narcotráfico que tienen como destino final el país del tío Sam. Por ello, tras llevar una gran fuerza militar durante meses a las costas de Venezuela, Estados Unidos ha pasado a la acción, efectuando un ataque contra el corazón del régimen venezolano, capturando nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, el gran líder del aparato chavista. Así que en el vídeo de hoy vamos a contestar a 3 preguntas. ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde viene todo este conflicto? ¿Y de verdad hay riesgo de una escalada militar? Pues venga, pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. La relación entre Venezuela y Estados Unidos no siempre fue tan tensa. Durante buena parte del siglo XX ambos países fueron aliados cercanos, ya que para Estados Unidos Latinoamérica era una zona en la que quería tener mucha influencia, y Venezuela se dejaba querer. Un ejemplo de ello lo encontramos en 1902, cuando las potencias europeas bloquearon las costas venezolanas exigiendo el pago de la deuda que Venezuela había contraído con ellas. Y fue Estados Unidos quien intercedió para que la sangre no llegara al río. Con el descubrimiento del petróleo en Venezuela en 1914, la amistad se afianzó aún más. El gobernante Juan Vicente Gómez otorgó generosas concesiones a empresas estadounidenses para explotar el oro negro, lo que encantó a Washington y llenó de inversiones a Venezuela. Durante la Segunda Guerra Mundial esta relación alcanzó su punto álgido. Venezuela suministró un petróleo crucial a Estados Unidos y a sus aliados y declaró su solidaridad con Washington tras Pearl Harbor. En la Guerra Fría que siguió, ambos países permanecieron cercanos. Estados Unidos apoyó sin muchos miramientos a dictadores latinoamericanos anticomunistas, y Venezuela hizo gala de su feroz anticomunismo. Tras 1958, Venezuela volvió a la democracia y se convirtió en uno de los modelos preferidos de Estados Unidos en Latinoamérica. Para finales de los años 90, Venezuela y el tío Sam eran ya socios comerciales súper importantes. Venezuela vendía la mayor parte de su petróleo al mercado norteamericano y compraba muchos productos estadounidenses. Las diferencias ideológicas eran mínimas y la relación parecía estable, pero esta luna de miel estaba a punto de terminar con la llegada de un nuevo protagonista al poder en Caracas. En 1998, Venezuela eligió al presidente Hugo Chávez, un carismático exteniente coronel conocido por liderar un fallido golpe en 1992. Su ascenso marcó un punto de inflexión en las relaciones con Washington. Chávez trajo un discurso nacionalista, izquierdista y desafiante con Estados Unidos que contrastaba mucho con sus predecesores. Muy pronto entabló una estrecha amistad con Fidel Castro en Cuba, y las cosas dejaron de fluir entre Washington y Caracas. Uno de los tableros de juego más importantes entre ambas naciones fue Cuba. Mientras Estados Unidos llevaba décadas intentando aislar al gobierno comunista cubano, Venezuela empezaba a enviarle petróleo barato a la isla y a alinearse políticamente con La Habana. Como es de imaginar, a Washington no le hizo ninguna gracia. De pronto tenía a un antiguo aliado petrolero apoyando a su gran enemigo ideológico. Chávez también buscó mayor protagonismo global que incomodó a Estados Unidos. En el año 2000 realizó una gira por los países de la OPEP para impulsar acuerdos y subir el precio del petróleo. Fue incluso el primer jefe de Estado extranjero en visitar a Saddam Hussein en Irak tras la Guerra del Golfo, algo escandaloso para la época. Aunque Venezuela seguía vendiendo petróleo a Estados Unidos, Chávez dejaba claro que quería un precio más alto por barril, priorizando sus ingresos, aunque significase gasolina más cara para los estadounidenses. Simultáneamente comenzó a tejer lazos con otros gobiernos poco amigables a Washington, como Irán, Rusia o China. Las tensiones se convirtieron en crisis abierta en abril de 2002, cuando un breve golpe de estado en Caracas derrocó a Chávez por 2 días. El gobierno de Estados Unidos entonces, bajo George W. Bush, no estuvo directamente involucrado, al menos oficialmente, pero aplaudió públicamente el efímero gobierno que de facto reemplazó a Chávez durante aquellas 48 horas. Todo esto enfadó mucho al mandatario venezolano, al que se le podía ver habitualmente insultando al presidente Bush en discursos o en su televisión. ¿Os acordáis de lo de "aquí huele a azufre"? ¿O lo de "Mr. Bush, you are a donkey"? ¿O de cuando Chávez echó al embajador estadounidense al grito de "váyanse al carajo, yanquis de mierda"? Pues eso. Hugo Chávez falleció en 2013, pero la tensión no murió con él. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó no solo el poder, sino también el conflicto con Washington. Al principio algunos se preguntaron si Maduro moderaría el tono para aliviar la relación. La respuesta llegó rápido, y fue negativa. Un ejemplo temprano, en 2013, ofreció asilo político a Edward Snowden. Entre 2014 y 2015, Venezuela vivió fuertes protestas opositoras, con denuncias de represión violenta por parte del gobierno de Maduro. A finales de 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para sancionar a funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de derechos humanos durante esas protestas.
El tiempo de las sanciones había comenzado. Además, en marzo de 2015, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad estadounidense e impuso sanciones a 7 altos funcionarios venezolanos. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2017 elevó la confrontación a otro nivel. Si Obama había sido firme, pero relativamente diplomático, Trump optó por la estrategia de máxima presión abierta. Su administración veía a Maduro prácticamente como un nuevo Castro, o incluso peor, y no escondía su deseo de un cambio de régimen en Venezuela. En 2017, cuando Maduro impulsó una controvertida asamblea constituyente excluyendo a la oposición, Estados Unidos respondió con más sanciones contundentes. Congeló activos de los altos cargos chavistas y prohibió a ciudadanos y bancos estadounidenses negociar nueva deuda venezolana. A finales de 2018, Maduro fue reelegido, en unos comicios muy cuestionados por fraude, y en enero de 2019 todo se fue de madre cuando el líder opositor, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino de Venezuela apoyándose en la Constitución. Estados Unidos reconoció inmediatamente a Guaidó como presidente legítimo, algo que también hicieron decenas de naciones. Maduro, por supuesto, acusó a Washington de orquestar un intento de golpe de Estado en su contra mediante un títere. Enfurecido, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y dio 72 horas a los diplomáticos americanos para salir del país. La embajada de Estados Unidos en Caracas cerró y pasó a operar desde la vecina Colombia. La aventura de Guaidó no llegó a buen puerto y Maduro siguió en el poder. Como respuesta a la maniobra fallida, Washington fue por la vía económica nuclear y ese mismo año impuso un embargo petrolero total. Es decir, prohibió a cualquier empresa estadounidense comprar petróleo venezolano o negociar con PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Dado que Estados Unidos era destino clave del crudo venezolano, la medida asfixió las finanzas del régimen. Además, sancionó al Banco Central venezolano, restringió importaciones de combustible y apoyó que sus aliados congelaran cuentas del Estado venezolano en el extranjero, entregando el control de algunos activos como la refinería Citgo en Estados Unidos al equipo de Guaidó. Para Venezuela, sumida ya en una hiperinflación y una gran escasez de todo, fue un golpe durísimo, y para Trump era el cerco definitivo para forzar la salida de Maduro. Pero lejos de rendirse, Maduro se atrincheró con el apoyo de Rusia, China, Cuba y otros aliados menores. En marzo de 2020 la confrontación alcanzó un nivel inédito y casi hollywoodiense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus altos funcionarios de dirigir un cartel de narcotráfico y ofreció recompensas millonarias por información para capturarlos. Por ejemplo, pusieron un precio de 15 millones por Maduro, algo que jamás se había visto con un jefe de Estado en ejercicio. Durante 2020 también ocurrieron episodios estrambóticos. En mayo, un pequeño grupo de mercenarios y disidentes venezolanos intentó infiltrarse por la costa con la supuesta misión de capturar a Maduro. Esta operación clandestina, conocida luego como Operación Gedeón, fue un fiasco rotundo. Las fuerzas de seguridad venezolanas les estaban esperando y todos fueron capturados. Lo pintoresco es que entre los detenidos hubo 2 exsoldados estadounidenses, lo que dio a Maduro combustible para afirmar que fue un complot orquestado por la CIA. Las elecciones en Estados Unidos a finales de 2020 trajeron otro cambio. Donald Trump perdió y en enero de 2021 Joe Biden asumió su rol como presidente. Algunos esperaban que Biden, con un estilo más tradicional, bajara la confrontación y aliviara la presión. En la práctica, la política hacia Venezuela no cambió. La mayoría de sanciones económicas siguieron vigentes y Biden y sus asesores dejaron claro que no reconocerían a Maduro como presidente legítimo y que mantendrían la presión hasta ver qué pasos concretos iba a dar Maduro para devolver la democracia a Venezuela. Eso sí, hubo intentos diplomáticos de mejorar la situación. Washington apoyó las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición auspiciadas por países como Noruega y realizadas en México desde 2021. La idea era pactar condiciones para elecciones libres a cambio de algún alivio de sanciones. Hubo muchos altibajos, diálogos que se rompían, se reanudaban, promesas incumplidas, pero el canal se mantuvo abierto. En paralelo, la crisis humanitaria y energética global de 2022, agravada por la guerra en Ucrania, llevó a Estados Unidos a hacer pequeños gestos. Ante la necesidad mundial de petróleo, Biden envió emisarios a Caracas para explorar una flexibilización limitada de sanciones petroleras. Sorprendentemente, en 2022 la Casa Blanca permitió a Chevron reanudar parcialmente las operaciones allí para extraer y exportar algo de crudo venezolano. También hubo intercambios de prisioneros que mostraron cierta comunicación. En 2024 Maduro finalmente permitió que hubiera elecciones presidenciales, pero el fraude fue total. Sin presentar una sola prueba, Maduro se proclamó vencedor de los comicios y gran parte de la oposición tuvo que volver a la clandestinidad. Y entonces volvió Trump. Su segunda administración no perdió el tiempo en endurecer la postura hacia Venezuela. Si quedaba algún resquicio de diálogo tibio, se evaporó rápido. En agosto de 2025, Washington dio un paso que elevó la confrontación a alturas peligrosas.
ordenó un gran despliegue militar en el Caribe, muy cerca de aguas venezolanas. En cuestión de semanas, 8 buques de guerra estadounidenses, incluyendo destructores y buques de asalto anfibio, con más de 4.000 soldados, se posicionaron en el Caribe Sur. Se sumaron además aeronaves, como aviones de vigilancia P-8, y hasta se reportó la presencia de un submarino nuclear. Oficialmente la Casa Blanca insistió en que se trataba de operaciones contra el narcotráfico, para frenar supuestos envíos de drogas que salen de Venezuela. Maduro acusó a Estados Unidos de matar pescadores y clamó que se había violado la soberanía nacional. En respuesta, Venezuela activó un plan defensivo de urgencia llamado Operación Independencia 200. Maduro llamó a los civiles a alistarse en la milicia bolivariana y su gobierno declaró que dudar es traición. No obstante, Estados Unidos siguió a lo suyo. Washington impuso nuevas sanciones económicas y secuestró varios petroleros vinculados al sector energético venezolano, en un intento de asfixiar los ingresos que Caracas obtiene del petróleo, lo que puso al gobierno venezolano contra las cuerdas. Mientras, distintos bombarderos y cazas estadounidenses se han estado paseando cerca de las costas venezolanas e incluso Estados Unidos se encargó de ejecutar una operación secreta para sacar a María Corina Machado, líder de la oposición, del país. La escalada culminó en la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando se reportaron explosiones y bombarderos sobre Caracas y otras regiones del país. El presidente Trump anunció que las fuerzas estadounidenses habían lanzado una operación a gran escala contra objetivos en Venezuela, y que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados por la Fuerza Delta y sacados del país. El gobierno venezolano declaró el estado de emergencia y ha hecho un llamado a la movilización interna. La pregunta que ahora todo el mundo se hace es si esto supondrá la caída del régimen venezolano, si el ejército se levantará contra su propio gobierno, o si por el contrario el régimen puede sobrevivir de la mano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, del ministro de Defensa Vladimir Padrino o de Diosdado Cabello, considerado el número 2 del régimen. Seguiremos informando desde aquí, en Memorias de Pez. Y si te ha gustado el vídeo, seguro que te encantará La Cumbre, el curso de geopolítica que he hecho con Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca. Te dejo el link en la descripción. Y por lo demás, un saludo y hasta la próxima.